bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Amén. Palabra del Señor. Jacob fue un hombre muy importante en lo que es la palabra del Señor en la Biblia, en este libro tan especial que es para nosotros. Porque Jacob fue un hombre que era el segundo de dos hijos. Cuando su padre Isaac cuando su madre en realidad tuvo hijos, tuvo a Esaú y a Jacob. Y Jacob era el segundo, como le decía, el segundo de sus hijos, y la bendición de su padre era para el primero, era para el primogénito. Entonces Jacob como que no tenía mucho que hacer ahí. Era hijo, obviamente. Un padre tiene hijos siempre hijos. Pero en ese tiempo había una razón especial para ser el primero, la primogenitura. Entonces Jacob, muy astutamente, dice la palabra que compró la progenitura de su hermano Esaú. Y vamos a hacer un repaso de esta historia, porque es una historia bastante interesante. Jacob, respaldado por su madre, compró la primogenitura, a su hermano Esaú. Después cuando Isaac tuvo que bendecir a su hijo primogénito, cambió el rol y él se hizo primero y la bendición fue para él y no para su hermano. Su padre estaba ya en cama, digámoslo así, estaba viejito y tenía que dar la bendición a su hijo primogénito. Y le dice a Esaú que vaya de casa para que le haga un guisado, para que le diera de comer, y él le iba a entregar la bendición a su hijo. Entonces Jacob, astutamente también, muy astuto Jacob, se vistió de su hermano, porque él decía, su madre le decía, vístete o hazte pasar por tu hermano, pero él decía, yo soy, Esaú, perdón, era velloso, tenía harto pelo en su brazo, qué sé yo, y él era lampudo. Entonces también había ahí se va a dar cuenta, a lo mejor se va a dar cuenta, a lo mejor no, y él se vistió con la ropa de su hermano, preparó el guisado y se lo fue a dejar a su padre, y su padre lo pidió para comer, lo tocó y supo o pensó que era Esaú, pero en realidad era Jacob. Entonces era un hombre muy astuto. Entonces nos preguntamos nosotros, ¿quién fue Jacob? Jacob fue un suplantador, un engañador, un manipulador que manipuló todas las situaciones para quedarse él con la bendición de su padre. Pero esta era promesa de parte del Señor, porque Dios había hablado a Abraham, padre de Isaac, le había hablado de que su remanente iba a ser grande, iba a ser inmenso, contado como la arena del mar. Y esto se vio reflejado en este hombre, en Jacob. No se vio reflejado en Isaac, porque Isaac solamente tuvo a estos dos hijos, pero Jacob, de ahí parte la descendencia del pueblo de Israel. Porque Jacob después dice que peleó con un ángel, el ángel le dijo, ya no te llamarás por nombre Jacob, sino que te llamarás Israel. Y de ahí empieza la bendición de Dios con respecto a la multitud de gente que iba a ser el pueblo de Israel, de las 12 tribus de Israel. Entonces, como decíamos, Jacob aplicó su astucia con el propósito de que todos trabajaran para su propio capital, digámoslo así. Engañó a su hermano con el asunto de su primogenitura, engañó a su padre también para que le diera la
Después, más adelante, también fue astuto con su suegro, porque su suegro también quería quitarle el rebaño que él había conseguido durante años, y también fue astuto para quedarse él con el rebaño. Hay una historia un poco más larga, pero también quedó con el rebaño y tuvo que huir. También cuando le quitó la bendición a su hermano, él tuvo que huir, porque su hermano obviamente se iba a enojar, la bendición era para él. Entonces tuvo que huir y se fue para la casa de su tío, Labán, donde después ahí conoce a su esposa. Y prácticamente la vida de Jacob fue una vida de prófugo. Vivió huyendo de las situaciones para que el plan de Dios se cumpliera. Tuvo que huir y le decía que tuvo que huir de su hermano y se fue a donde su suegro, donde en ese tiempo era su tío, y siempre Dios trabajó con él, para que se convirtiera en Israel. Y muchas veces Dios trabaja para nosotros, pero muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, así como a lo mejor lo hizo Jacob en su tiempo. Nosotros buscamos la manera nuestra de cómo hacer las cosas y no vemos muchas veces lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Pero Dios siempre va a terminar la obra donde puso su promesa. El libro de Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice que Dios terminará la obra que empezó en cada uno. Entonces, no tenemos que ser nosotros autosuficientes, sino que tenemos que aprender a depender de nuestro Dios. ¿Y sabe que Dios no nos pone las cosas fáciles? Jacob estuvo años huyendo en el desierto, muchísimos años, pero Dios siempre lo acompañó, jamás lo abandonó. Donde él iba había bendición, y la gente también que lo rodeaba le tenía envidia, porque Jacob era bendecido donde iba. Le fue bien cuando Dios lo bendijo, porque tenía la bendición de Dios, obviamente le iba bien. Le fue bien donde su tío, porque ahí conoció a su esposa, tuvo hijos, tuvo rebaño, y la gente que estaba alrededor también como que decía, ¿quién es este hombre para que le vaya tan bien? El respaldo de Dios estaba con él. Lo acompañó y nunca lo dejó. Después tuvo que huir de nuevo. Pasaron aproximadamente 20 años donde tuvo que huir nuevamente porque su hermano le había hecho una promesa de que cuando su padre muriera, él iba a guardar el luto, pero después iba a ir a matarlo. Obviamente le había quitado la bendición. Y después de mucho tiempo, casi 20 años, su hermano Esaú va en búsqueda de Jacob. Y las intenciones de Esaú eran bastante claras. Iba con 400 hombres, dice su palabra que iba con 400 hombres para el momento de la venganza. Pero Dios había preparado otra situación. Y Jacob estaba asustado a lo mejor como nunca lo había estado, porque imagínense usted 400 hombres que vengan donde usted, es como para asustarse. Entonces él preparó una estrategia y empezó a apartar los animales en dos, un rebaño para acá, otro rebaño para acá, y eso lo iba a entregar como ofrenda a Esaú para que no le hiciera daño. Entonces, nosotros vemos que Dios permitirá que hagamos las cosas que nosotros creemos que son correctas. Va a preparar las cosas, va a dejar que nosotros hagamos las cosas a nuestra manera. Y a lo mejor nos vamos a equivocar. Sí, somos personas, somos humanos, nos equivocamos. Pero cuando estemos ahí, en el desierto, Dios en ese momento va a decir, hasta aquí llegas tú, ahora empiezo a trabajar yo. Y así lo hemos visto, hasta el día de hoy. Hemos visto de que Dios trabaja por nosotros.
en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, nuestro alrededor, el trabajo. Dios trabaja por cada uno de nosotros. Lo permitirá, a lo mejor permitirá esto hasta que quedemos solos, hasta que quedemos solamente con los que nos rodean, con nuestra familia. Y ahí comenzará a ser Dios, va a empezar a hacer, a trabajar con nuestras vidas. Pero hay algo importante también, de que la comunión parte de nosotros también. Nuestra comunión tiene que ser íntegra, nuestra comunión tiene que ser íntegra con Dios. Él espera eso, Él espera de que nosotros le pidamos ayuda a Él. Él espera de que nosotros digamos: Señor, necesito socorro, necesito auxilio. Y eso es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta, porque somos autosuficientes, porque creemos de que las cosas las podemos hacer a nuestra manera, pero en realidad no podemos. Es Dios el que las hace por nosotros. Debemos pensar como Dios quiere que pensemos y siempre pedirle la ayuda a Él. Mientras Esaú se aproximaba a su objetivo, Jacob comienza a planificarlo y le decía: comienza a planificar su autosuficiencia, a su hermano. En el mismo Génesis, en el capítulo 32, versículos 3 al 5, podemos ver la estrategia de Manes y a su gente, pero todos sabemos que no era para agradar a su hermano, que era para salvarse a sí mismo, porque iba sobre él. Incluso llegó a llamarle mi señor a Esaú, siendo que él era el que tenía la bendición. Le llamó mi señor a Esaú. Pero recién en el verso 9, si es que lo puede buscar mi hermano Carlos, en el mismo capítulo 32, versículo 9. Génesis capítulo 32, versículo 9. Voy a buscar el libro para no dar la vuelta. Ahí habla, y Jacob dijo, el versículo 32, 9. Y Jacob dijo: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien, menos que toda la gloria y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, tu descendencia será como la arena del mar, y que no se puede contar por la multitud. Ahí Jacob se acordó de la promesa que Dios había hecho con él. Y como le decía, nosotros muchas veces tomamos como último recurso a Dios, como último recurso a nuestro Señor. Y Él tiene el control de todas las cosas. Tiene el control de nuestra vida, tiene el control de nuestra familia, tiene el control de nuestras enfermedades, de nuestra economía, nuestro trabajo. Incluso cuando tomamos decisiones, tenemos que consultarle a Él, porque Él tiene el control de todas las cosas. Como hijos del Señor, nosotros debemos confiar en Él antes de poner nuestra autosuficiencia como recurso, sino que tenemos que preguntarle siempre a Él. Después de esto, Jacob confió siempre en Dios y en sus promesas. Dios había hecho con Jacob que él fuera un hombre de fe, y sirvió también para que otros tuvieran fe. Como le decía, su descendencia fue súper grande, multitud de gente, e incluso Israel, que es la nación santa, partió por este hombre, Jacob. Y ese es el versículo del inicio de Hebreos 11:21. Poner nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Amén. El único que puede cambiar todas las cosas es nuestro Dios. El único que puede cambiar nuestro destino es nuestro Dios. Entonces tenemos que confiar en Él. Y muchas veces, como decía el mensaje de ayer, nos afanamos en las cosas,
nos afanamos en la vida, en las metas que podemos alcanzar, pero el control de nuestra vida, el control de todas las cosas, la tiene nuestro Señor. Y Él, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y su Espíritu Santo, que está en nosotros y con nosotros, nos dice de que Él tiene el control de todas las cosas. Él que está aquí en nuestro corazón, nos dice que tiene el control de nuestra vida y de nuestra familia. Yo lo creo así, yo lo creo de esta manera, porque hemos podido ver las promesas del Señor. Así como un día prometió con Jacob de que iba a ser grande, que iba a ser importante, Él también tiene promesas con cada uno de nosotros. Conmigo tiene promesas, con usted tiene promesas. Desde el primer día, cuando nosotros iniciamos en esto, en el Evangelio, Dios nos dijo: yo te quiero para grandes cosas. A todos nos ha dicho lo mismo. Y esa es una promesa. Y esa promesa, si no se ha cumplido hasta el día de hoy, se va a cumplir, porque Dios no se equivoca. Él siempre trabaja para nosotros y no se equivoca con nosotros. Así que confía en el Señor, confiemos en el Señor y confiemos que todas las cosas están sujetas a Él y por Él. Amén. Así que este ha sido el mensaje de hoy. Espero de que haga vida en sus corazones y que podamos confiar siempre en el Señor.